Bienvenidos a este seminario web sobre nuestro proyecto IP14, que es un proyecto sobre la sensibilización en el campo de la propiedad intelectual. Es un proyecto que es respaldado por la EUIPO e Ideas Powered. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre los siguientes temas. Tema 1, ¿qué es la propiedad intelectual e industrial y por qué es importante en la economía actual? Tema 2, ¿qué son exactamente la piratería y la falsificación? Tema 3, pues por supuesto nuestro proyecto IP14, cómo se relaciona con estos temas y con el mundo de la enseñanza, es decir, cómo se relaciona con vosotros. Y pues después de todo eso vamos a daros nuestros 10 consejos para enseñar el tema de la propiedad intelectual en clase. Vuestro ponente para hoy se llama Robert Pocklington. Hola, Robert. Hello. Hello, everyone. Robert Pocklington es experto en propiedad intelectual en la Oficina de Gestión de Proyectos Internacionales, OCPI, y ya tiene 4 años de experiencia ayudando a empresas, a particulares e investigadores en la protección de propiedad intelectual e industrial. Gracias, Lea. Bueno, en principio, hoy vamos a hablar un poco de la experiencia que hemos tenido con el proyecto IP14, en la cual hemos intentado aplicar un poco la propiedad intelectual e industrial en los colegios e institutos. Antes de nada, obviamente, voy a empezar definiendo un poco lo que es la propiedad intelectual e industrial. Esta se refiere a las creaciones de la mente, como podéis ver en esta diapositiva. Pero creaciones de la mente, ¿en qué sentido? Pues tenemos invenciones que se pueden proteger a través de patentes y modelos de utilidad, luego obras literarias y artísticas que pueden ser protegidas a través de copyright, por ejemplo, diseños a través del diseño industrial o símbolos, nombres e imágenes que también se pueden proteger con marca, ya que van a identificar a una empresa. Yo creo que con eso ya podemos ir arrancando un poco en lo que vamos a hablar hoy. Es gracias a la propiedad industrial e intelectual que podemos obtener hoy en día un derecho exclusivo sobre todas estas creaciones de la mente que puede tener cualquier persona, cualquier particular, no solo las grandes empresas, sino también incluso los adolescentes que hoy en día están tan avanzados en las redes sociales y que generan tantos contenidos. Y bueno, pues ya lo he dicho, pero la propiedad industrial se refiere a las marcas, a las patentes, a los modelos de utilidad, diseños industriales o secretos comerciales también. Por otro lado, la propiedad industrial es lo que conocemos como copyright o derechos de autor. Es un poco la diferencia que vais a ver aquí. Entonces, mientras que por un lado el copyright está ligeramente apartado en lo que denominamos como propiedad intelectual, la propiedad industrial engloba lo que serían marcas, diseños industriales, patentes, modelos de utilidad y secreto comercial. Espero no ir muy rápido porque son muchos contenidos, pero yo creo que para arrancar y saber de qué estamos hablando y de lo que vamos a hablar a los estudiantes en clase, yo creo que viene bien. En cuanto a la importancia de la propiedad industrial e intelectual en la economía, pues, bueno, se hace patente que 45% de la actividad económica de la Unión Europea, alrededor de 6,6 billones de euros por año, es generada por industrias que trabajan de manera intensiva con propiedad industrial intelectual. Además, en la Unión Europea, 84 millones de puestos de trabajo provienen de este tipo de industrias que trabajan tanto con propiedad intelectual e industrial y digamos que son las que tienen un uso superior a la media de este tipo de derechos. Además de eso, es importante que dentro de este tema también hablemos a los adolescentes de lo que es la gravedad, ¿no?, de las falsificaciones y la piratería en la economía de la Unión Europea, porque genera muchos empleos y también es muy importante para la economía, pero claro, luego hay reductos en los cuales ese dinero se está escapando o puestos de trabajo se están perdiendo. Y, por tanto, cuando hablamos de falsificación es importante que sepamos ya lo que es, que nos referimos a todos esos productos que son falsos, como ropa, joyas, accesorios falsificados, que podríamos encontrar en la calle o en la venta online, mientras
que, por otro lado, la piratería se refiere al uso o visualización de obras protegidas por derechos de autor, que son más ya películas, música, libros, que esto, vamos, cuando era joven esto era el día a día, o sea, todos mis compañeros de mi clase se descargaban diariamente un montón de trabajos que estaban sujetos a derechos de autor. Y claro, hoy en día quizá con el boom de Netflix, de Spotify y digamos de aplicaciones semejantes así, digamos que se ha facilitado más a los ciudadanos poder llegar a ese tipo de contenidos y quizá por eso cada vez nos genera quizá un poco más ya cada vez no estamos tan identificados con ese tipo de actividades. Y bueno, digamos que con el IP14 queremos enseñarle a los jóvenes ya desde el principio por qué es tan importante evitar acudir a este tipo de piratería y falsificaciones y empezar a pensar un poco en todo lo que se podría perder de trabajos y economía. Entonces, bueno, aquí tenéis unas estadísticas que vienen de nuestros materiales y en los que pues queda muy patente pues la pérdida económica anual que por falsificaciones hay en España, que es de 6.700 millones, y digamos que, de productos falsificados, lo sabemos todos que en España el tema de la ropa es bastante, y el calzado también, o sea, sabemos que hay muchas falsificaciones. Claro, aquí está la importancia de la propiedad intelectual e industrial, que ayuda a fomentar la economía de la Unión Europea. Y es por eso es importante comenzar a fomentarla, como ya he dicho, a fomentar el respeto y la comprensión de la propiedad industrial e intelectual a una edad ya temprana con los adolescentes. Y bueno, hoy en día los jóvenes están muy interesados en las marcas, la tecnología, el contenido digital que aparece en las diferentes plataformas que usan diariamente, como puede ser TikTok, puede ser Twitch, Twitter, Instagram, entre otros. Y no siempre son conscientes de los riesgos y daños producidos por la piratería y la falsificación. Un ejemplo muy básico es, las Nike falsas que encontramos bajo otro nombre en algunos mercadillos y, claro, no son seguras, sabes que se van a romper probablemente en poco tiempo y si queremos seguir fomentando que se sigan sacando nuevas zapatillas con nueva tecnología, etcétera, o, bueno, ayudar a empresas pequeñas a salir adelante que a lo mejor venden este tipo de calzado, es importante ayudarlas a salir a flote más hoy en día, ¿no? Con el momento que nos toca vivir este año. Cuando yo era pequeño, pues evidentemente por la calle pues podía comprar películas piratas, zapatillas, camisetas de fútbol y no era quizá consciente del daño que hace a los trabajadores y empresas o incluso que puede ser perjudicial para mí mismo. Y claro, eso ya con más conocimiento ya en los jóvenes, pues ya quizás se van dando más cuenta de eso. Y bueno, este proyecto, digamos que, y otros proyectos de educación similares a este, están financiados por la EUIPO, por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, digamos, para concienciar a niños y adolescentes en este aspecto. Pero bueno, ya yendo al pan. Sobre el proyecto IP14, IP14 es un proyecto de sensibilización en el campo de la propiedad industrial e intelectual, de apoyo a actividades de sensibilización sobre el valor de la propiedad industrial e intelectual y el daño causado por las falsificaciones y la piratería, o sea, todo lo que veníamos diciendo anteriormente. Y esto consiste en un MOOC online que existe ahora mismo ya en español, en inglés, que está dirigido a educadores actuales y futuros como vosotros y también a los adolescentes que vosotros de manera indirecta pues le vais a poder ir introduciendo ya el tema. ¿Pero para qué? Pues para hacer que los adolescentes, digamos, comprendan la importancia de los resultados de la inversión personal en creatividad e innovación y la necesidad de proteger y respetar la creatividad de los demás. Veréis igualmente que acabamos de poner un pop-up en el cual pues podéis acceder a nuestra web y podéis empezar a ver de lo que estoy hablando. También la importancia es que reconozcan el valor de los productos originales y las fuentes legales de contenido digital, que sean capaces de reconocerlas. Esto lo veréis en nuestros contenidos materiales que hay en la web y en el MOOC. Y además, identificar los riesgos asociados con la falsificación y la piratería.
Eso es un poco lo que estamos buscando, ¿no? Que los jóvenes tengan estos 3 conceptos bien integrados. Y, bueno, los objetivos para los módulos, los módulos de nuestro proyecto, digamos que hemos tocado todos los temas que creemos que son los más actuales y que pueden interesar más a los jóvenes. Hemos empezado con qué es la propiedad industrial intelectual, que es un poco un concepto más básico para arrancar, porque antes de poder ya desarrollarlo en clase cada profesor a su manera, es importante que los conceptos sí que, digamos, sean fáciles y lo entiendan desde el principio, y luego ya los desarrollamos en otros 5 módulos en los cuales ya cada profesor, dependiendo de su materia, pues puede desarrollarlos. Entonces tenemos propiedad intelectual en la economía, con la moda, plataformas digitales, redes sociales y dispositivos electrónicos, que como veis son conceptos más actuales y que se pueden usar en clase, además con conceptos que ellos mismos diariamente están usando. Y bueno, en cuanto a los objetivos del proyecto, son los que veis en la diapositiva. Busca aumentar el conocimiento de los jóvenes y fomentar el respeto por los derechos de propiedad intelectual e industrial, ayudándoles a asimilar la importancia de la creatividad de cada uno, no solo de empresas, sino de cada uno, el respeto por la innovación de los demás y el valor y el impacto de dicha creatividad, innovación y emprendimiento en la sociedad. Al final eso, evidentemente, genera más economía para la Unión Europea y ayuda a todos. El segundo es el proyecto IP14 también busca ayudar a los adolescentes a comprender los riesgos de seguridad que plantea el uso de contenido falsificado o pirateado, ya que no siempre están tan claros, incluso por gente adulta, es normal, o sea, al final no podemos saber de todo y es importante conocerlos. Además, por lo tanto, a medio y largo plazo, esto debería contribuir a un cambio en el comportamiento y percepción de los adolescentes que resultará en la reducción de su compra de productos falsificados y de su acceso a contenido digital de fuentes ilegales. Como decía antes, al final esto de descargar en Internet o de comprar productos que no son los originales, al final son comportamientos que hacemos, diariamente muchas personas, a veces sin darnos cuenta, y el hecho de reconocerlos en Internet y evitar ese tipo de riesgos o a veces incluso estafas que se pueden dar en la red es importante, y por eso hay que acudir a los medios, que sepan los adolescentes la importancia de acudir a las páginas web de las que se puede confiar, ¿no? Y bueno, y con eso ya podemos arrancar por lo que sería la idea de este webinar. Voy a beber un poquito de agua antes de arrancar. Y, bueno, el proyecto IP14 lo que trata es de confiar en profesores para que puedan actuar como intermediarios con los adolescentes y que traigan este tema a clase. Durante la fase piloto de este proyecto, que se realizó a principios de este año, tanto en español como en inglés, los materiales del proyecto ya se probaron y, bueno, hemos tenido buenos comentarios, la verdad, de casi todos los profesores. Ha habido un par de correcciones que hemos tenido que hacer en algunos juegos, etcétera. Además que nos han pedido que ampliemos también los contenidos, pero bueno, eso ya lo veremos más adelante, a ver si podemos también crear más contenidos en el próximo año del proyecto, si se diera. Y de momento lo que tenemos es los materiales del proyecto que ya se han probado en la fase piloto, y de los cuales los buenos comentarios nos han demostrado que vamos por el buen camino. Y claro, los adolescentes también lo han visto de la misma manera, según nos han hecho llegar los profesores. Sabemos que no siempre es fácil abordar un tema tan amplio y incluso a veces puede ser un poco complejo, ¿no? Como es la propiedad intelectual e industrial. Pero es por ello que durante el proyecto piloto pues hemos recogido, ¿no? Hemos recogido los consejos de todos los profesores que lo han puesto en práctica, y hemos juntado esto con nuestra propia experiencia durante conventos y otros webinars que hemos realizado anteriormente, y hemos llegado, digamos, a esta lista de 10 claves o recomendaciones o consejos, o como queráis definirlo, que hemos dividido en 2 subclases, que serían 5 sugerencias sobre el tema en sí de la propiedad intelectual y 5 sugerencias sobre cómo plantearíamos el tema en clase.
Luego ya vosotros podéis coger la clave que queráis, la que os sea más, la que veáis que os interesa más por vuestro método de enseñanza o porque os ha parecido interesante. Y con ello, pues ya podemos comenzar. La primera recomendación o nuestro primer consejo sería que la propiedad industrial e intelectual está en todas partes. Entonces, nosotros intentaríamos comenzar con algunos ejemplos. Como podéis ver en la imagen, un cerebro ahí, mitad más creativo, la otra mitad más científica, que sirva como ejemplo porque pues, muchos ejemplos de propiedad intelectual e industrial tienen relevancia práctica para la vida de los adolescentes. Estos pueden ser pues, los smartphones, redes sociales, la moda, la ropa deportiva, películas, música, incluso una simple piruleta puede ser también un buen ejemplo. Todos estos objetos cotidianos están protegidos por propiedad intelectual e industrial, ya sea el nombre de la marca, el diseño del producto, el copyright sobre una canción, película o las invenciones que puede acarrear la nueva zapatilla de Nike o Adidas de última generación. Aunque generalmente, claro, todo esto pasa desapercibido en los adolescentes, pero ellos están constantemente rodeados de derechos de propiedad intelectual e industrial. Y no hay más que poner estos ejemplos y arrancar desde ahí. Simplemente, pues, cogiendo la zapatilla y, digamos, diciéndoles un poco, pues, mira, el gel de esta zapatilla tiene una patente o el diseño de la zapatilla para hacerla, digamos, lo que es el aspecto estético, ¿no?, que tiene la zapatilla también se puede proteger por diseño. El símbolo de Adidas o de Nike, por ejemplo, son, digamos, detalles que quizá pasarían desapercibido hasta que digamos que te cuentan o lees sobre ello de que está protegido, de que nadie puede usar eso. Es un derecho exclusivo que tienen estas empresas para poder, digamos, desarrollar sus productos y que identifiques sus productos con esa empresa. Y por ahí partiríamos nosotros, ¿no? Por sacar un poco de concepto, de coger un objeto cotidiano y de ahí, digamos, que salirían todas las ideas, ¿no? Que igual no se les han ocurrido, pero ahí están los derechos de propiedad intelectual industrial. El segundo consejo es que la propiedad industrial e intelectual no va a ser solo útil para las grandes empresas, sino también para las pequeñas y medianas. Los miembros de la familia de los alumnos evidentemente trabajan para muchas empresas o incluso puede que sean propietarios de una. Entonces, ir por ahí, ¿no? Un poco evitando sacar un poco lo típico, ¿no? De que la empresa grande nos interesa, son las que están protegiendo y quizá un poco llevarlo un poco al terreno de lo que ellos conocen. Entonces, involucrarle con el tema mostrándoles cómo las pequeñas empresas pueden beneficiarse también de la propiedad intelectual e industrial. Y además la idea aquí es luchar contra la creencia común de que la propiedad intelectual solo beneficia a estas multinacionales, porque esta creencia a menudo justifica la falsificación y la piratería. Sería volver otra vez al mismo tema. Al final queremos justificar todo y con ello ya compramos un poco productos pirata o falsificaciones. Mientras que muchas empresas más pequeñas existen solo gracias a lo mejor a la propiedad intelectual e industrial. En el otro webinar que ha hecho mi compañera Lea, la que antes hablaba, ella ponía como ejemplo el programa de televisión de Game of Thrones, de Juego de Tronos, y me pareció un ejemplo perfecto porque yo tenía otro, pero al final, mira, he pensado que este es mucho mejor. Mucha gente ve Game of Thrones como una gran serie de la cual pues muchos, evidentemente, actores se están beneficiando por el sueldo, etcétera, y HBO está sacando grandes beneficios. Pero claro, ¿cuánta gente ha estado, digamos, buscando en páginas pirata para poder sacar episodios de esta serie y cuánto dinero habrá podido perder HBO e indirectamente también todo lo que Juego de Tronos trae consigo, que son pequeñas empresas que a lo mejor estaban trabajando en maquillaje, en efectos especiales de la serie, además en catering. Y claro, este tipo de series no solo graba en Estados Unidos, también está grabando en Europa, incluso en España. Ha habido muchos casos de escenarios que se han rodado en el sur de España, por tantos castillos y por la Alhambra también. Y claro, ¿cuántas empresas de catering o actores que han estado ayudando también en la serie han dependido también de esta serie? Entonces,
quizá estaremos privando a muchas empresas pequeñas y a particulares a beneficiarse también de esta serie si no las estamos, pagando lo que nos toca de nuestra parte. Y es importante que no solo veamos a la gran multinacional, sino también a todas las pequeñas empresas y medianas que también van en circunvalación a una grande. Digamos que el concepto un poco sería este. Espero no haberme ido muy, muy lejos, pero creo que ha quedado claro. En cuanto al tercer consejo que damos es que los adolescentes también pueden beneficiarse de la propiedad industrial intelectual. Sus creaciones pueden estar protegidas. Buenos ejemplos son imágenes, música, arte, inventos que pueden protegerse a través de la propiedad intelectual industrial. Aquí la idea es ayudar a los adolescentes a comprender que la PEI no es solo algo negativo que les crea prohibiciones, puede ser algo de lo que también pueden beneficiarse. Sus fotos, como decíamos antes, en Instagram o vídeos en TikTok o todas las creaciones que ellos pueden llegar a compartir en sus redes sociales, al final pueden ser protegidas también por PEI y se pueden beneficiar económicamente de ellas, a veces sin saberlo. El cuarto consejo es que también, como ya íbamos diciendo antes, que también trata sobre la calidad y la seguridad del producto. Entonces, las falsificaciones carecen de garantías con respecto a la salud, la calidad, el envío o los reembolsos, que a veces también los servicios de algunas empresas no son los adecuados y a lo mejor puede ser hasta una estafa o puedes tener muchos problemas a la hora de la calidad del servicio con el cliente. Entonces, las consecuencias más comunes de comprar productos falsificados son también reacciones alérgicas o quemaduras, la tela viene rasgada, posibles lesiones, falta de entrega, como decía antes, o falta de servicio postventa. Son temas también que igual hay que tener en cuenta. Y última recomendación que queríamos decir sería sobre el tema en sí, sería el enfoque positivo. O sea, al final es importante mostrar que sin propiedad intelectual e industrial, muchas marcas de renombre no serían parte de nuestras vidas. Es gracias a la protección de los derechos de propiedad industrial e intelectual que podemos disfrutar de marcas y servicios o proveedores de contenido como pueden ser hoy en día Disney, Apple, Coca-Cola, Netflix, Zara y muchas otras que están por venir gracias a la protección de propiedad intelectual e industrial. Y ya, pues, comenzando un poco con las claves sobre cómo plantear el tema en clase, aquí diríamos, el primero de todos, es vincular la propiedad industrial e intelectual a una de las materias que estéis vosotros enseñando en clase. Eso quizás sería también un buen ejemplo. En el vídeo de introducción a nuestro curso en línea os damos algunas recomendaciones al respecto. Por ejemplo, que en economía intentéis introducir la propiedad intelectual e industrial como un elemento clave. Para la misma también podéis consultar luego el módulo 2 del MOOC para que veáis un poco de lo que estoy hablando. En geografía, cuando se habla de los diversos recursos y sectores económicos de un país determinado, pues recordar que muchas industrias son industrias intensivas en propiedad industrial e intelectual. Ejemplos pueden ser, pues, por ejemplo, donde estamos nosotros, la industria del calzado aquí en Alicante, la industria y pesada siderúrgica, ¿no?, del País Vasco, toda la agroindustria que hay en el Levante español. Luego, en arte y literatura, pues quizá intentar presentar este tema desde el ángulo de los derechos de autor, pues si fueran autores o quisieran ser autores, pues digamos es importante también en el mundo del arte conocer también cómo protegerlo. Y quizá un último ejemplo pues sería ciencias. Podéis presentar este tema a través del prisma, ¿no?, de las patentes, hablando primero sobre los productos y tecnologías que son innovadores y luego expandiendo el tema a otros aspectos ya que pueda tener el curso que estén realizando de ciencias. La séptima recomendación que haríamos es quizá plantear el tema con juegos. Para nosotros, esta recomendación quizás sería nuestra top, la que más recomendaríamos y la que los profesores que han puesto en práctica el MOOC en sus clases, el curso, digamos, nos han dicho que ha habido mucho éxito con este tema, sobre todo en edades tempranas.
Nosotros en IP14, en el proyecto, hemos desarrollado 4 juegos para clicar con el nombre de, pues el primero sería encontrar el derecho de propiedad intelectual industrial, en el cual los alumnos tienen que localizar en una escena, digamos una imagen, pues localizar cuáles de los objetos de la habitación están sujetos a propiedad intelectual industrial. Luego tendríamos el cementerio de marcas, que es nuestro favorito, el que quizás más ha gustado, que es un poco un juego web interactivo en el cual a través de las marcas y con temática de Halloween hemos puesto pues, ejemplos de marcas que quizá, bueno, o sea, al final son que antes eran marcas, ¿no? Y que luego han degenerado en ser el nombre genérico, como puede ser Jacuzzi, por ejemplo. Según los comentarios de los maestros, que ya han utilizado el MOOC en clase, nos han dicho que estos juegos pues, fueron divertidos para los adolescentes y no encontraban quizá de los juegos, quizá cada uno le gustaba un juego distinto, pero quizá del cementerio de marcas, que es quizás el más temático y curioso, es el que más quizá les ha interesado bastante. Así que os recomiendo que le echéis un ojo en la página web o en el MOOC y que quizá le deis una vuelta de tuerca en clase a ver si también les gusta a vuestros estudiantes. Bueno, ya nos quedan 3. Eran poquitos. El octavo consejo, usar temas que sean evidentemente divertidos para los adolescentes. Nosotros hemos tenido en cuenta y nos hemos centrado en temas clave para ellos, como son la moda, los accesorios, las redes sociales, la alta tecnología, ¿no? Que hoy en día están tan en boga. Nosotros no somos profesores y por eso necesitamos de vuestro apoyo para llevar esto al aula. Entonces, somos conscientes de que los contenidos pueden ser... mira, justo han dicho por aquí Ana Palacios, el que tenía yo en mente, el TIPEX también. Los contenidos, evidentemente, de propiedad intelectual industrial pueden ser aburridos o legales, pero más lejos de eso. O sea, se pueden plantear de formas más simples llevando a los temas que son más divertidos para ellos. El tema de redes sociales, de la moda, la ropa que ellos llevan y todo eso. Y además con ello hay que tratar de hacerlo divertido usando temas clave. Vosotros que sois profesores lo sabéis. Al final... Si los alumnos no están siguiendo el hilo, si no les pones el anzuelo, es difícil que ellos vayan siguiendo un poco el hilo. Y con nosotros creemos que con estos temas que hemos desarrollado en los módulos de IP14, creemos que ahí podéis tener éxito. En cuanto a nuestra 9ª recomendación, sería pues comenzar utilizando, como decía, un objeto cotidiano utilizado en clase, por ejemplo. Pues ya sea en una clase virtual o presente, cara a cara, para seleccionar un par de zapatillas de deporte, por ejemplo, AirPods, el ordenador, ¿no?, con el que trabajamos, la ropa que estemos usando, las gafas de sol. De este modo los involucramos con un objeto que ellos estén usando en clase en ese determinado momento y les intentamos decir cómo se puede proteger. Darles ideas, ¿no? Y como hemos propuesto en uno de nuestros vídeos, podéis usar una galleta Oreo, por ejemplo, para coger un elemento básico, o, como decía antes, el AirPod, ¿no?, que está ahora tan en uso. Bueno, ambos son buenos ejemplos de marcas y diseños de renombre, AirPods y Oreo, y además también de patentes en el caso de AirPods. Por último, y ya como última recomendación, lo siento, pero ya solo son 10, creemos que recomendamos encarecidamente comenzar quizá una discusión, ¿no?, preguntando a vuestros alumnos cuáles creen que serían las consecuencias económicas de las falsificaciones y la piratería, perdón. Entonces, con eso ya quizá les pondríamos un poco ya de golpe en un escenario. En plan, ¿qué creéis que pasaría si hubiera falsificaciones y piratería? Digamos que hubiera más, ¿qué produciría en la economía? ¿Qué problemas tendríamos?
Entonces ahí podemos hablar, como decíamos antes, del empleo, de aumento de economía. Al final eso va a mejorar la vida de todos y además protege a las marcas que más nos gustan. Entonces, decirles un poco los contenidos ilegales, los productos falsificados, a quién podría afectar, qué impacto produciría en nuestras vidas también. Y bueno, esto ayudará a vincular las respuestas que ellos les den os den a vosotros como profesores, y podéis ayudar a vuestros alumnos añadiendo información adicional sobre otras consecuencias que tal vez no hubieran tenido en cuenta durante la discusión. De este modo tendrán una imagen más completa de todas lo que serían las consecuencias. Y bueno, y con esto ya vamos un poco a los resultados de nuestro proyecto. Un total de 60 participantes de 5 instituciones han participado en la fase piloto de nuestro proyecto. Y bueno, de acuerdo con los que han participado, profesores, futuros profesores y además alumnos, ellos nos han hecho llegar que los materiales pues, son fáciles de entender, son relevantes, entretenidos. Además que los materiales han mostrado un cambio de percepción en los participantes, porque ellos al ver un poco las consecuencias que ellos no habrían pensado al principio, pues ellos notan un cambio de pensamiento en cuanto a este tipo de contenidos y productos. Entonces, dicen que lo van a pensar 2 veces la próxima vez antes de comprar productos pirateados o falsificados, que es un poco lo que queremos conseguir con este MOOC. Y por último, los materiales, lo que nos han dicho también y que he ido ya diciendo a lo largo de este webinar, es que los materiales IP14 son adecuados para adolescentes a edades más tempranas. Es perfecto para edades entre 12 y 15, pero han probado también con alumnos quizá más mayores y quizá pues los juegos quizá les parecen un poco infantiles. O sea, puede ser que aprendan de propiedad intelectual, pero quizá visualmente para ellos habría que desarrollar, digamos, contenidos un poco más adaptados a su edad. Pero en principio, entre 12 y 15 nos han dicho que perfecto. Y bueno, es una pena, pero ya estamos, hay que resumir ya. Y bueno, pues eso, la propiedad intelectual industrial, como podéis ver, no tiene que ser un tema legal ni aburrido, aunque al principio podemos pensar esto. Puede abordarse de muchas maneras sencillas, siempre que usamos elementos cotidianos y ideas que ellos han podido imaginar, a lo mejor ellos lo pueden proteger también, lo pueden pensar. Los que sean fotógrafos o los que les guste hacer música, por ejemplo, grabar sus propias canciones. Entonces, creemos que abordarlo en clase realmente puede ayudar a aumentar la concienciación en edades más tempranas también, para que les cambie la percepción en cuanto a la piratería y a los productos falsificados. Y, bueno, es por esta razón que nos gustaría invitaros a que participéis en el MOOC de IP14. Aquí veis otro pop-up en el cual podéis ir al MOOC y podéis ver a qué nos referimos durante toda esta sesión. Y bueno, en el mismo vais a encontrar también, igual que en la web, nuestros materiales. También podéis simplemente visitar nuestra página web y descargar los diferentes recursos sin problema, como son juegos, infográficos, vídeos interactivos, etcétera. Y bueno, recordaros que igual que nos han preguntado anteriormente otros profesores, los contenidos son totalmente gratuitos. Así que sin ningún problema podéis usarlos y de hecho os pedimos encarecidamente que por favor lo probéis en clase si podéis y que nos hagáis llegar vuestras recomendaciones propias. A lo mejor venís con nuevas ideas que no hayamos planteado. Y por mi parte eso es todo y nada, agradeceros el tiempo que habéis estado y espero que os haya servido para aplicarlo en clase. Gracias.